Tema de este día, 1.9, definición de intervalo. Vamos a ver acá cómo se leen estos intervalos y dice acá en el problema inicial. Escribe cómo se lee y representa en la recta numérica las siguientes desigualdades. Quiero que le preste mucha atención a este contenido porque hay muchos detalles que hay que considerarlos y entenderlos porque luego les va a tocar a ustedes resolver ejercicios que conllevan a esto. Entonces, atentos ahí. Literal A dice, acá vamos a resolverlo. Esta desigualdad, ¿cómo se lee? Primero hay que aprender a leerlo. Entonces, yo tengo acá esta desigualdad. ¿Cómo se lee? X, se lee desde acá. X, ¿cómo es? Es mayor. Tengan mucho cuidado porque cuando acá está abierto, el signo está abierto, acá abierto significa, donde esté abierto significa mayor. Por ejemplo, aquí está abierto en X, por lo tanto se lee como X mayor. En donde esté abierto este signo, ¿verdad? El que se encuentra a este lado, ese es el mayor. Si yo lo tuviera, por ejemplo, abierto a este lado, estoy indicando que el que está a este lado es mayor, donde esté abierto. Entonces se lee X mayor ¿a quién? A 5. Entonces acá X es mayor a 5. Luego, X como es. Luego dice, X es mayor a 5, pero ¿cómo? Menor, menor, menor. ¿Quién es menor? La X, ¿verdad? Entonces, como va aquí cerrado, en la parte aquí donde va cerrado, el que se encuentra a este lado es el menor. Entonces, pero menor ¿a quién? Menor o igual a 8. Quiere decir que este signo es mayor y este signo menor o igual a 8. Estamos hablando de dos condiciones. Vea la diferencia del signo. Su representación en la recta numérica es, veamos, preste mucha atención a estos detalles. Primero, aprender a leerlos. Mayor, menor, menor o igual, mayor o igual. Luego vengo cómo se escribe en la recta. Hago mi recta numérica y como solamente tengo de 5 a 8, no necesito hacer tan grande esa recta numérica. Entonces la hacemos. Como es positivo los dos números, solo hacemos en la recta numérica el lado positivo, sin olvidar que al lado izquierdo están los números negativos y al lado derecho los números positivos. Ahora bien, dibujo mi recta numérica y como me dice, los X mayores a 5, pero menores o iguales a 8. Ahora bien, en 5, yo me ubico en 5, acá en 5. Entonces, ¿cómo va a ir? Vamos a hacer un círculo vacío. Entonces, ¿por qué vamos a hacer este círculo vacío? Porque me dice los X mayores que 5. ¿Tomo en cuenta 5? No, porque me dicen los X mayores a 5. Entonces, no incluyo a 5 porque es mayores a 5 y 5 no va a ser mayor. Entonces, no se toma en cuenta. Mayores a 5, pero menores o iguales a 8. Quiere decir que los menores o iguales a 8 van a ser todos estos y incluyo a 8, sí, porque tomo ese valor mayor o igual a 8. Oiga la condición mayor o igual, que sea igual. Entonces tomo en cuenta al 8. Una clave muy importante aquí es, ojo allí, ¿verdad? Si el signo es menor o es mayor, es decir, una sola condición, esta burbuja va a ir abierta, es decir, que no se incluye el número que está ahí representando ese signo. Si el signo acá es menor o igual, mayor o igual, es decir, dos condiciones, la burbuja va a ir cerrada. Vaya, atento ahí en ese aspecto. Entonces me dice, en 5 va a ir abierta la burbuja y en 8 cerrado. ¿Quiénes son esos valores de X? Son todos estos que están aquí, que hemos representado aquí de color negro. Vamos a hacer el literal B. Leámoslo primero. Los X, miren cómo va aquí el signo, va abierto al lado de la X.
los X mayores o iguales a -1, pero menores o iguales a 4. Aquí está escrito. Esta desigualdad se representa así. Hago mi recta numérica. Ahora, como ya tengo números negativos y positivos, incluyo las dos partes en la recta. Y luego dice, en -1, ¿cómo va a ir en -1? Va a ir cerrado. ¿Por qué razón? Por este signo. Miren, este signo me dice menores o iguales. ¿Incluyo al -1? Sí, porque me dice mayor o igual, entonces va incluido el -1, por lo tanto la burbuja va cerrada. Y les decía, siempre que ustedes vean el signo menor o igual, mayor o igual, va a ir cerrada la burbuja. Bueno, entonces marco aquí y cerradita la burbuja en -1. En 4, menor o igual a 4. ¿Cómo va a ir en 4? Me ubico en 4 positivo y va a ir cerrada porque me dice menor o igual. Ah, entonces incluyo el 4. Sí, cierro burbuja. ¿Quiénes son esos valores de X que cumplan con esa condición? Son todos estos. Miren, que va marcado aquí. Bueno, veamos ahora el literal C. Leámoslo. Los X, ¿cómo son los X? Mayores, porque va abierto hacia el lado de la X. Los X mayores a 0, pero menores o iguales a 2. Hoy vea este signo. ¿Voy a incluir a 0? ¿Voy a incluir a 2? No, porque me dice los X mayores, solo me está dando una condición, mayores a 0. No incluyo al 0. Y menores que 2, ¿incluyo al 2? No, porque me dice menores a 2. Entonces lo escribo acá, miren, en 0 va a ir la burbuja abierta y en 2 va a ir la burbuja abierta. Entonces marco esta parte que está aquí en negro, son esos valores de X que cumplen esa condición. Ahora bien, volvamos acá a retomar. Observe el signo que lleva. Como es menor, ¿verdad? Entonces van a ir abiertas esas burbujas, es decir, que no incluyo esos valores. Vaya poniéndole atención a esas partes. Literal D, los X mayores o iguales a -3. ¿Voy a incluir a -3? Sí. ¿Cómo va a ir esa burbuja? Cerrada. Pero menores a -1. En -1, ¿cómo va a ir la burbuja? Abierta, porque no incluye a -1, porque solamente me dice la condición menor a -1. De un solo, menor a -1, y por lo tanto no lo incluyo. ¿Qué sería esta gráfica? Entonces sería -3, en -3 cerrado y en -1 abierto. Literal E. Vamos a ver el E acá. ¿Cómo se lee aquí? X mayor a 8. Vean acá el E. Los X mayores que 8. Observe dónde está abierto, en X. Por lo tanto, se lee de izquierda a derecha. Por ejemplo, X mayor a 8. Los X mayores a 8. ¿Cómo va a ir en 8? Abierto, porque lo me dice mayor a 8. No incluyo a 8. Entonces, dibujo mi gráfica y acá estoy en 8. ¿Quiénes serían los mayores a 8? ¿Los que van al lado negativo o los que van al lado positivo? Si yo elijo para mi lado izquierdo, serían los menores a 8, porque recordemos que se agarra al lado izquierdo, se va acercando a los negativos, llega hasta el menos infinito, entonces esos son menores que un positivo. Entonces, los mayores a 8, ¿quiénes serían? Todos los positivos. Y no tiene fin, porque los mayores a 8 serían todos los positivos. Por lo tanto, acá marcamos, ¿verdad? Hasta acá, ¿verdad? Y eso no tiene fin. No hay un extremo, no tiene fin. Ahora el literal F. Los X menores a -4. Los X menores a -4. Hago mi gráfica y en -4 va a estar abierto la burbuja porque dice menores a -4. Ahora, los X menores a -4. La pregunta es, menores a -4, ¿para dónde están los menores a -4? Son los negativos, porque entre más usted se aleja del número que le dan, van siendo menores. En cambio, en los positivos, entre más usted se va alejando del número, va teniendo números mayores. Entonces, ¿quiénes serían los menores a -4? Todos los negativos. Quiere decir que todos los que van al lado izquierdo hasta el infinito. G, los X menores a 5. Los X menores o iguales a 5. Menores o iguales quiere decir que incluye al 5.
burbuja cerrada en 5. ¿Y quiénes serían los X menores a 5? Los del lado izquierdo, todos los del lado izquierdo, todo. A partir de 5. Y lo marco. Los X mayores o iguales a menos 2. ¿Cómo va a ir en menos 2? Cerrado. Y ahora usted se pregunta, los X mayores o iguales a menos 2. Los X mayores, ojo ahí, mayores a menos 2. ¿Quiénes serían los mayores a menos 2? Todos los que van hacia el lado derecho a los positivos. Entonces, a partir de menos 2, todos los mayores a él hasta más infinito. Un intervalo es una porción de la recta numérica representada por una semirrecta o un segmento de recta. Por ejemplo, los subconjuntos representados en el plano inicial son intervalos. A, B, C, D son segmentos y el E, F, G y H son semirrectas. Retomando el problema inicial, la notación utilizada para representar un intervalo es esto. Esto se representa, así se representa un intervalo. Si yo tengo aquí, por ejemplo, el signo mayor, ¿verdad? El corchete va abierto. Si yo tengo acá el signo menor o igual, el corchete va cerrado. Ve aquí en menos 1, ¿cómo va a ir el corchete? Va a ir cerrado, porque cuando me digan menor o igual, mayor o igual, el corchete va cerrado, igual que en las burbujas. Acá menor o igual a 4 va cerrado el corchete. En el literal C, en 0, acá me dice los X mayores a 0. ¿Cómo va a ir este corchete? Va a ir abierto, porque siempre que me diga una sola condición, menor o mayor, los corchetes van a ir abiertos. A los números que aparecen en el intervalo se le llaman extremos del intervalo. Si el extremo del intervalo no se incluye, el corchete se escribe al revés. Miren, aquí va, como dando así la espalda. Al principio y al final. Bueno, vamos a ver acá. X mayor a 8. ¿Cómo se escribe? Como el signo es mayor, el corchete va a ir abierto. Y los X mayores a 8, ¿quiénes son? Los X mayores a 8 serían desde 8 hasta más infinito. Por eso es que se escribe este signo. Este signo representa al más infinito. Y como el infinito no tiene fin, el corchete va a ir abierto. El símbolo que ustedes ven aquí representa el infinito, mientras que el símbolo con el signo menos representa menos infinito. Estos símbolos en un intervalo indican que no existe otro número que sea extremo al intervalo. El corchete correspondiente a menos infinito o a más infinito se coloca al revés. ¿Por qué? Se coloca abierto porque no tiene fin. La siguiente tabla resume la notación de los tipos de intervalos, su representación en la recta numérica y la notación como conjunto, utilizando desigualdades. Ustedes aquí observan una tabla. Ustedes acá observan una tabla y dice acá tipo de intervalo, notación del intervalo, representación en la recta numérica y notación como conjunto. Quiere decir que un intervalo yo lo puedo representar acá en notación de intervalo es así. En la recta numérica es así. En notación de conjunto de esta forma. Entonces, depende qué es lo que me pide el ejercicio. Por ejemplo, a mí me dan en notación de intervalo, me dice, hágalo en la recta, yo lo tengo que hacer de esta forma. Y escríbalo como notación de conjunto, estamos hablando de esta forma. Por ejemplo, aquí, notación de intervalo. A cerrado en A, coma B y cerrado en B también, ¿verdad? El intervalo. Entonces, ¿cómo lo representaría en la recta numérica? Vengo, escribo a B y como van cerrados, las burbujas van cerradas. Entonces aquí marco que esa es la parte de ellos. ¿Cómo se escribiría en notación de conjunto? Los X que pertenecen a los reales, porque estamos viendo los números reales. Los X que pertenezcan a los reales tal que, esta pleca se lee tal que el valor de A, acá lo tenemos, A sea como, vamos a ver acá, los X que pertenezcan a los reales tal que
estos valores de X sean mayores o iguales a A. ¿Por qué mayores o iguales? Si ustedes observan, el intervalo en A va cerrado. Y que esta X sea menor o igual a B. Entonces, ¿cómo va a ir en B? Va cerrado también. No olvide que si lleva el signo menor o igual, mayor o igual, los corchetes van cerrados y burbuja cerrada. Es decir, que se incluye ese valor. Si yo observo acá, observen acá, en A va cerrado, pero en B va abierto. Quiere decir que B no se toma, ese valor no se toma. ¿Cómo lo representaría en la recta numérica? En A va cerrada la burbuja y en B va abierto. Quiere decir que esos valores que cumplen o que están dentro de ese intervalo son todo esto que está en negro. ¿Cómo se escribiría en notación de conjunto? Los X, es decir, todos aquellos valores, los X que pertenezcan a los reales, tal que A, ¿cómo deben de ser? Los X deben de ser mayores o iguales a A. ¿Por qué? Porque se incluye A. Y deben de ser menores a B. ¿Por qué menores? Porque a B no se incluye. Ahora observe, hoy va abierto en A y cerrado en B. Observen aquí en la recta numérica, en A va abierto y en B va cerrado. ¿Cómo sería en notación de conjunto? Los X que pertenezcan a los reales, tal que X sean menores, sean mayores a A, sean mayores. ¿Cómo va a ir el corchete? Abierto, porque sean mayores, pero menores o iguales a B. Quiere decir que en B va cerrado. Por eso es que yo escribo así. Ahora en A va abierto y en B va abierto. Ambos las burbujas van abiertas, es decir, no se toman esos valores. Todos esos valores que están dentro de ese intervalo son todos estos. ¿Cómo se representa en conjunto? Los X que pertenezcan a los reales tal que estos X, ¿cómo deben de ser si está abierto? Mayores a A, pero menores a B. Una sola condición. Por eso los corchetes van abiertos. Ahora acá va cerrado en A y en infinito va abierto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocamos a A, como va cerrado, va la burbuja cerrada y dice que se va a más infinito. Quiere decir que agarran hacia el lado derecho. Se va hacia el más infinito. Entonces, en notación de conjunto sería los X, ya no escribo dos valores como aquí, A y B, porque hoy solo me dan A. Entonces, los X que pertenezcan a los reales tal que X sea mayor a A, mayor porque A va cerrado. Ahora acá, A va cerrado y en infinito va, perdón, en A va abierto y en infinito va abierto, ambos. Quiere decir que A va abierto y me dice que se va a los infinitos positivos, quiere decir a mi derecha. ¿Cómo se leería? Los X que pertenezcan a los reales tal que X sean como mayores a A. ¿Por qué mayores? Porque se va hacia el más infinito. Ahora acá en menos infinito y se va para los menos infinitos, que es el lado izquierdo, va abierto. Acordémonos que los infinitos no llevan corchete cerrado porque no tienen fin y va cerrado en A. Ahora bien, dibujo mi recta numérica, ubico A y ahora me dice que se va hacia el lado izquierdo, negativo. Entonces marco hacia mi lado izquierdo. ¿Cómo se leería? Si yo tengo A como punto, entonces serían los X que pertenezcan a los reales tal que X sean como. ¿Cómo tendrían que ser? Si va hacia acá, menores o iguales. ¿Por qué? Porque incluye A y el corchete va cerrado. Menores o iguales a A. Veamos el otro. Menos infinito a A, pero hoy A es abierto. Y ubico a A, pero como se va al menos infinito, lo marco hacia la izquierda y ahora sería los X que pertenezcan a los reales tal que estos X ¿cómo deben de ser? ¿Incluyo a A? No, porque el corchete va abierto. Entonces, ¿cómo tendrían que ser? Los X menores a A. O sea, hay que tener mucho cuidado aquí. Y nos dan estos ejercicios para resolver. Los voy a resolver yo para que usted los pueda hacer luego, porque en el
practica lo aprendido, van a tener que ustedes solitos resolver esta parte. Por lo tanto, yo voy a resolver estos ejercicios. Quiere decir que de esta lección 1.9, usted solamente lo va a pasar los ejercicios, ¿no? Y lo va entendiendo, ¿verdad? Aquí yo lo voy a resolver ya. Por lo tanto, aquí usted no tiene que solamente pasarlos a su cuadernito. Aquí están los ejercicios. Voy a resolver lo que supuestamente serían de tarea. Usted ya solamente los pasa a su cuaderno. Dice, la indicación, siempre lea las indicaciones. Representa los siguientes intervalos en las otras dos notaciones. ¿Cuáles otras dos? Si a mí me lo dan como corchete, yo lo tengo que representar en la recta numérica y lo tengo que representar como conjunto. Quiere decir que un corchete lo puedo representar en la recta numérica y como conjunto. Aquí me lo dan en la recta numérica. ¿Cuáles serían las otras dos notaciones? En corchete, que se está refiriendo a esto, y en conjunto. Usted va a ver aquí unas llaves que eso representan el conjunto. Aquí me lo dan en conjunto. ¿Cuáles serían las otras dos notaciones? Primero en corchete y en la recta numérica. Bueno, veamos acá el literal A. Me dan menos 3,0. Abierto en menos 3 el corchete y cerrado en 0. He hecho acá una tabla para que eso nos ayude, se nos facilite un poquito mejor. Notación de intervalo, que es lo que me dan en intervalo. Ahora lo represento en mi recta numérica. Dibujo mi recta numérica y ubico menos 3. Menos 3. No olvide que los negativos están en la izquierda. Menos 3. Viene usted y se pregunta, bueno, en menos 3, ¿cómo va a ir la burbuja? ¿Abierta o cerrada? Como el corchete va abierto, la burbuja va a ir abierta. En 0, aquí está 0. ¿Cómo va a ir la burbuja? Como el corchete está cerrado, la burbuja va a ir cerrada. ¿Quiénes son esos valores que pertenecen al intervalo? Serían estos de acá de en medio, entre menos 3 y 0. Ahora los represento en conjunto. ¿Cómo sería en conjunto? Siempre se inicia los X que pertenecen a los reales. Siempre con eso se va a iniciar. Tal que, ahora sí, tal que, ubico X, tal que X, que son todos los valores, tal que X sea como. Miren, en menos 3, ¿cómo deben de ser? ¿Cómo deben de ser? Si yo agarro hacia acá, ¿cómo deben de hacer? Mayores a X, tal que X sean, tal que, vamos a ver, X sean mayores a menos 3 y que sean menores o iguales a 0. ¿Cómo están en 0? ¿Ven? Para acá serían los menores. Por eso escribo aquí menores o iguales. ¿Y por qué escribo menor o igual? Porque incluyo al 0. El literal B, que son los que teníamos ahí, que es lo que usted va a resolver. B. Vaya, en B me dice de menos infinito a menos 5, pero en menos infinito va abierto y en menos 5 va abierto. Dibujo mi recta numérica, ubico a menos 5. Aquí está en menos 5. ¿Cómo va a ir menos 5? Abierto porque el corchete va abierto. Ahora me dice a menos infinito. Menos infinito iría a la izquierda. Me voy hacia acá sin límite, sin límite. Y ahí estaría ya representada en la recta numérica. ¿Cómo sería en notación de conjunto? Los X que pertenecen a los reales tal que. Hoy ya no voy a mencionar dos números porque hoy solo me dicen en menos 5. Serían los X, ¿cómo? Los X, aquí tengo a menos 5. Y si yo agarro a mi izquierda, ¿cómo serían? ¿Menores o mayores? Menores, ¿verdad? Porque si usted va agarrando hacia la izquierda van los menores. ¿Menores a quién? A menos 5. Ahora tengo el C. En 5 va cerrado y a más infinito. Entonces, ¿cómo sería en mi recta numérica? Dibujo la recta numérica, me ubico en 5. En 5 va a ir cerrado, entonces la burbuja va cerrada. Y me voy hacia el más infinito, hacia la derecha. Y eso sería mi gráfica. ¿Cómo sería en notación de conjunto? Los X que pertenezcan a los reales tal que. ¿Cómo serían esos X? Miren, yo estoy aquí en 5 y he agarrado a mi derecha, ¿cómo serían? Mayores a 5. Mayores, ¿incluye al 5? Sí, porque va cerrado. Entonces serían mayores o iguales a 5. Allí la clave es aprender a leerlos.
Ahora, en 2 va abierto y en 6 va abierto. Como me dan 2 números, yo ubico en la recta numérica los 2 números, 2 y 6. Pero ¿cómo va a ir en 2? La burbuja abierta porque el corchete va abierto. Y en 6 abierto porque el corchete va abierto. Serían estos valores que están aquí. Ahora me voy a notación de conjunto. X que pertenezcan a los reales tal que estos X, estos valores, sean como en 2. Como yo agarro hacia acá, serían mayores, mayores a 2. ¿Y cómo serían con 6 si van hacia acá? Menores, menores a 6. Y eso sería en la notación de conjunto. Aquí les escribo, si el corchete van abiertos, la burbuja va abierta. Si los corchetes van cerrados, la burbuja va cerrada. Si la desigualdad me dice menor o igual, mayor o igual, los corchetes van cerrados. Si me dice menor o mayor, los corchetes van abiertos. Ahora bien, hoy me dan la recta numérica. La recta numérica. Usted puede seguir usando esta misma tablita, pero como ya me da el ejercicio, la recta numérica, aquí el E, literal E, me da la recta numérica, entonces yo copio ahí en mi tablita este literal E, aquí, ¿verdad? Y usted solo le falta encontrar el intervalo y la notación de conjunto. Ahí puede hacer usted una sola tabla. Bueno, entonces el E, ¿cómo quedaría? Vaya, observemos la recta numérica. Tengo 2 valores, el -2 y el 5. Miren, aquí está, -2. ¿Cómo va la burbuja? Cerrada. Por lo tanto, el corchete va a ir cerrado. ¿Cómo va en 5? La burbuja está cerrada, por lo tanto, va el corchete cerrado. Ya hice eso, ahora me voy en notación de conjunto. Los X que pertenezcan a los reales tal que -2, los X que sean como en -2. Miren. Yo agarro hacia la derecha y ¿cómo serían? Mayores o iguales. Incluyo al -2 porque el corchete va cerrado. Entonces, los X que sean mayores o iguales a -2. Pero, ¿cómo serían en 5? Pero menores, porque de 5 va a agarrar hacia acá. Pero menores o iguales a 5. ¿En 5 va incluido? Sí, porque va burbuja cerrada. El literal F. Literal F. Veamos el literal F, me dan la recta. Aquí está. Vuelvo a ubicarme en mi tabla y lo dibujo aquí. Me falta en forma de intervalo y en forma de conjunto. ¿Cómo nos quedaría? El F. Vamos a ver acá. El F. Vale. Tengo aquí en la recta numérica. ¿Cómo sería acá en forma de intervalo? En 1, cerrado, ¿ve? Porque la burbuja va cerrada. Y en 2 sería abierto el corchete porque la burbuja va abierta. No olvidemos que primero va en la recta numérica 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ahora en notación de conjuntos, los X que pertenezcan a los reales tal que, empiezo a mencionar el número 1, tal que X sea como agárrase acá, mayor, los X mayores a 1. Pero, ¿cómo serían en 2? Miren, menores a 2. G. Observo mi recta y observen que solo en 0, porque aquí ya no hay límite, ¿ve? Entonces, ¿cómo sería en 0? Vamos a ver. 0, abierto el corchete, porque va abierta la burbuja. ¿Y se va hacia dónde? Hacia el más infinito, porque no tiene límite. Entonces, escribo el signo de infinito y el corchete va abierto siempre en infinito. ¿Cómo sería en notación de conjunto? Los X que pertenezcan a los reales, tal que esos valores de X sean como mayores a 0, mayores a 0. Ve, observen aquí, los X mayores a 0. ¿Por qué? Porque se va hacia el infinito. Yo tengo 0 aquí. ¿Cómo van a ser? Mayores a 0. Voy al literal H. Estoy en -7 y la burbuja va cerrada y agarra hacia el menos infinito. Por lo tanto, primero, observe aquí, tenga mucho cuidado. Primero yo nombro al menos infinito porque es los que vienen al lado izquierdo. Menos infinito y se va hasta, llega hasta -7. Pero en menos infinito va abierto porque no tiene límite y en 7 va cerrado.
En notación de conjunto, los X que pertenezcan a los reales tal que estos valores de X sean como, miren, como se va al menos infinito, sean menores a menos 7. Literal I. El literal I, observe, me da hoy en conjunto. ¿Qué le falta a usted? Hacer la recta y en notación de intervalo. Entonces, esto en conjuntos en la tabla, viene usted y lo ubica aquí, ¿ve? En esto. Le falta completar estas dos columnas. ¿Cómo nos quedaría? Observen, o yo tengo aquí en notación de conjunto, los X que pertenezcan a los reales tal que X sea mayor a menos 9, pero menor a menos 5. Observen los dos números que nos dan, menos 9 y menos 5. Primero va menos 9 y después va menos 5. En menos 9, ¿cómo va a ir el corchete? Abierto por este signo, miren, abierto. Y en 5, en menos 5, abierto, ¿ve? Por el signo. Me voy a la recta numérica y ubico a menos 9 y a menos 5. ¿Cómo va a ser la burbuja? Abierta, porque los corchetes van abiertos. Y marco que es los que van en medio de ellos. J. X que pertenezcan a los reales tal que X sea menor a menos 7, pero los X que sean mayores a menos 7, pero menor o igual a menos 2. ¿Cómo va a ir el corchete en menos 7? Abierto, miren, abierto, porque me dice mayor, abierto en menos 7. Y en menos 2 va a ir cerrado. Hago mi recta. Y en menos 7 la burbuja va abierta y en menos 2 la burbuja va cerrada. Y ahí sería ya mi recta numérica. X que pertenezcan a los reales tal que X sean mayores o iguales a menos 4. ¿Cómo va a ir este signo? Cerrado. Y como me dice, los X que sean mayores a menos 4. Mayores a menos 4, ¿quiénes serían? Los positivos. Por lo tanto, escribo primero a menos 4 y me voy a ir para los positivos infinitos. Y hago mi recta numérica. Y X que pertenezcan a los reales tal que X sean menores a 0. ¿Cómo deben de ser a 0? Menores. Viene usted y dice, bueno, estoy en 0. ¿Quiénes son los menores? Los que me van hacia la izquierda. Entonces, empiezo desde los negativos y que sean menores a 0. Como en el menos infinito, van abiertos, no tiene fin, va abierto. Y en 0, ¿cómo va a ir? Abierto por este signo. Y lo represento ya en mi recta numérica. Ahí ya estaría yo resolviendo todos los ejercicios de este tema. Por lo tanto, usted solamente va a hacer la tabla, la completa, que ya están resueltos, y luego en práctica lo aprendido, ahí sí usted solito lo va a trabajar.